Buenos días a todos. Vamos a dar inicio hoy a nuestro café fiduciario de los miércoles. Hoy tenemos una presentación muy interesante respecto a las diferencias que existen entre la fiducia civil y la fiducia mercantil. Nos van a acompañar hoy el doctor Omar Suárez y la doctora Adriana Salazar haciendo la presentación. Esperamos que sea muy útil en el desarrollo de todas sus actividades. Podemos dar inicio. Muchas gracias, doctora Angélica. Bueno, a todos nuevamente en nuestro miércoles de hablar sobre negocios fiduciarios, nuestro café fiduciario, pues bienvenidos todos. Mm. Eh, Como hemos dicho, pues la idea de estos webinars que vamos a estar haciendo semanalmente es un poco hacer pedagogía sobre los negocios fiduciarios, cómo funcionan, qué son y sobre todo, digamos, cómo generar riqueza con este tipo de negocios. Digamos que en esa tarea pues invitamos a personas que están en el mercado y que dentro de sus ocupaciones o dentro de sus labores escuchen de cualquier negocio fiduciario y pues nos refieran o nos ayuden a, pues sí, con el referimiento de clientes para nosotros llevarlos a las fiduciarias a través de Piensas, que es la primera estructurada corredora fiduciaria del país, que tiene convenios con varias entidades fiduciarias. Tenemos nuestra banca de inversión, que es Díaz Becil, y nuestra firma de abogados Suárez y Gómez Abogados. Entonces, la invitación, cuando escuchen de negocios fiduciarios, refiéranoslo, nosotros filtramos, organizamos, estructuramos y lo llevamos a una de nuestras fiduciarias con las que tenemos convenio de referenciación y lo llevamos a las fiduciarias el negocio según el apetito que tengan para que no se desgasten en la tarea de estar tocando puertas a las fiduciarias. Nosotros les facilitamos ese trabajo y pues las fiduciarias nos dan una retribución y pues nosotros, por supuesto, con nuestra fuerza comercial externa, la compartimos con todos ustedes. Bueno, hoy nuestro tema fundamental es hablar de tres cosas que pasan en el mercado que uno escucha muchísimo. Un tema de fiducia civil, unos temas de fiducia mercantil y otro que es el encargo fiduciario. Y entonces, en fiducia civil, siempre uno escucha muchísimo esto en la calle, y es, bueno, voy a hacer un fideicomiso civil. O cuando están haciendo protecciones o planeaciones patrimoniales, les dicen, hagan un fideicomiso civil, constituya un fideicomiso civil. Ahorita vamos a hablar primero de este fideicomiso civil, después vamos a entrar en fiducia mercantil y pues van a poder establecer esas diferencias que existen entre la fiducia civil y la fiducia mercantil. Lo primero que hay que decir es que esta figura de fiducia civil es bien antigua porque viene de nuestro Código Civil, es una norma que siempre ha estado ahí y que a veces se ha eh, o la han encasillado para la generación digamos, de alguna forma tratando de proteger el patrimonio de las personas. Entonces, siempre que nos visitan, venga, yo quiero hacer un fideicomiso civil o quiero proteger el patrimonio de mi familia y me quiero evitar un tema de sucesiones. Y digamos que normalmente cuando llegan a la oficina es como con esa idea de que a través de la fiducia civil pueden hacerse una protección por la inembargabilidad que ésta tiene. Entonces les voy a explicar en qué consiste el negocio y después voy a retomar estos temas del principio para que ustedes puedan entender un poco y cuál puede ser la utilidad de este tema de fiducia civil. El esquema de este negocio, aquí lo presentamos, y digamos que hay que entenderlo de la siguiente forma. Una persona que aquí se llama fideicomitente tiene un bien,
normalmente un bien inmueble, pueden ser otros tipos de bienes, pero en lo que se ve normalmente en las actuaciones es que es sobre bienes inmuebles y dice yo quiero constituir una fiducia civil sobre esto, designa un fiduciario, hace una escritura pública sobre su bien inmueble y designa un fiduciario que es un administrador. Este fiduciario puede ser cualquier persona. Aquí no tenemos que ser fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Financiera. Aquí puede ser este fiduciario cualquier persona. Lo que entrada pues ya significa que pues, los costos son mucho más bajos. Entonces, esa afectación que se hace por escritura pública de esa propiedad, se designa un administrador que es el fiduciario y ese bien tendrá la carga de pasar a un tercero cuando se cumpla una determinada condición. Entonces, fideicomitente designa un fiduciario. ¿Qué hace el fiduciario? Administración de los bienes y tiene la carga de que esos bienes pasen a otras cuando se cumple una condición. La condición, pues, pueden ser muchas, ¿no? Puede ser de plazo, puede ser de cumplimiento de temas, porque les decía al principio que lo usan mucho en temas sobre todo familiares. Dicen, cuando se gradúe de la universidad, este carro es suyo, señorita. Entonces estudie juiciosa porque cuando se gradúe de la universidad o si pasa a quinto semestre, el carro es suyo y le hacen ese gravamen a ese vehículo o ese apartamento es suyo. Entonces se hace la anotación, ella acredita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que ya pasó a quinto semestre, lleva su certificado de la universidad y el bien pasa a propiedad de ella que fue designada normalmente por su padre como por su padre o su madre como beneficiaria de ese bien que afectamos a esa figura de fiducia mercantil, de fiducia civil. Entonces esto tiene varios temas interesantes de por qué se hace normalmente. Es vital, es vital para estos negocios porque he visto sin número de, de fiducias civiles mal constituidas. Es vital que para que cuando ustedes quieran hacer una fiducia civil, el fideicomitente tiene que ser distinto al fiduciario. O sea, tiene que haber un fideicomitente y un fiduciario y ambos deben ser distintos. Me están escribiendo por interno que hay gente que no ha podido ingresar a la reunión porque no le han dado acceso para que verifiquemos, por favor. Gracias. Entonces, el fiduciario debe ser distinto al fideicomitente. Muchas fiducias se hicieron donde el fideicomitente era el mismo fiduciario. O sea, estaba en la doble posición, propietario del bien y administrador. La Corte Suprema de Justicia dijo, sí, usted puede hacer eso, está bien, perfecto, todo muy bien, pero el bien no queda como un activo inembargable. Entonces, pues normalmente esto se hace para que el bien sea inembargable. Entonces yo constituyo fiducia civil con el objetivo de que ese bien sea inembargable y pues pueda pasar a la otra persona, pero esté, durante ese proceso esté claro y cerrado la posibilidad de que terceros vengan y nos vayan a embargar los bienes. Entonces, muy importante esta anotación. ¿Y por qué se hace fiducia civil? Porque genera inembargabilidad de bienes, porque esta figura es mucho más eficiente que el usufructo. Posteriormente eh, haremos una actividad comparando un poco por qué fiducia civil y por qué usufructo y los aspectos fiscales que estas dos figuras traen hoy en Colombia, que se han utilizado muchas veces para, como les decía, temas familiares y de protección. Entonces, si vamos a hacer un fideicomiso civil, fideicomitente, el propietario del bien, lo afecta a fiducia civil, designa un fiduciario que es el administrador
importantísimo que sean distintas personas para lograr el efecto de inembargabilidad, y ese bien tiene la carga de pasar a otro cuando se cumple una condición. Y aquí es donde empieza la relación fideicomitente-beneficiario. Esa relación es muy en título gratuito. Esa relación entre fideicomitente y beneficiario puede ser onerosa o a título gratuito. Entonces, ¿qué quiere decir eso para los que no son abogados? O sea, onerosa es porque hay una retribución, contraprestación, contraprestación. O a título gratuito cuando yo dije, no, venga, le voy a hacer una donación. Y ahí es donde también hay muchos temas que se han un poco eh, puesto en un panorama gris, y es, listo, yo quiero, por ejemplo, cuando hablamos de temas familiares, el fideicomitente quiere que pasen los bienes a sus hijos, que queden en administración de su esposa y pasen a sus hijos cuando él fallezca, y pasen los bienes a sus hijos cuando él fallezca. Perfecto, y se puede hacer, pero recordemos que hay unas normas de orden público que son de obligatorio cumplimiento, porque por eso son de orden público, que son las normas sobre herencias. Entonces yo a través de este vehículo, de este negocio de fiducia civil, no puedo saltarme estructuras herenciales. Entonces, digamos que es un tema que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué haría un tema de fiducia civil si al final pues tengo que respetar todas las normas de sucesión? Pues precisamente porque me puedo evitar es hacer todo el trámite de sucesión y ya los bienes pasan directamente a los herederos. No obstante, pues tendré que hacer posteriormente ese proceso de sucesión, pero los bienes quedan radicados en cabeza de los terceros. Si no respeto esos bienes, esas fórmulas del proceso de sucesión, del trámite de sucesión, pues me pueden dañar, impugnar, anular y pedir la nulidad del fideicomiso civil. Entonces, digamos que eso también tengo que tenerlo en cuenta. Cuando me lo plantean, les digo, sí, perfecto, pero tengan en cuenta que tienen que respetar esas disposiciones del Código Civil. Y entonces, en estos días que hemos estado haciendo las reflexiones sobre fiducia civil, dijimos, bueno, yo creo que esta figura se puede utilizar mucho más y que viene siendo un poquito subutilizada. El ejemplo que les acabo de poner es el que normalmente, es lo que normalmente pasa con este tipo de negocios, de negocios fiduciarios. Pero digamos que hay dos cosas que les decía ahorita que pueden pasar en este tipo de negocios. Que sea a título oneroso, es decir, que hay una contraprestación, o puede ser a título gratuito. Ese a título oneroso nos ha servido en algunos casos para hacer garantía de pagos de obligaciones. Entonces, el fideicomitente constituye un fideicomiso civil, nombramos un tercero de confianza para que lo administre, normalmente una inmobiliaria. Administrame ese bien inmueble y, señora inmobiliaria, recoja los cánones, y con esos cánones vaya pagándole a este beneficiario. Pero ojo, si el fideicomitente no logra pagarle la totalidad de la obligación al beneficiario, título oneroso, en un tiempo determinado, señor fiduciario, ese bien pasará, con esa condición, pasará eh, a nombre del beneficiario. Es una fórmula que también se puede utilizar. O si no, y si terminó de pagar, pues se termina la afectación del fideicomiso, volviendo los bienes al fideicomitente inicial. Y en estos días, pues hemos estado, como les decía, buscándole más alternativas a este tipo de figuras
y se nos ocurrió una que que hemos llamado nosotros cariñosamente fiducia civil para aporte de lotes. Fiducia civil para aporte de lotes. Fiducia civil para aporte de lotes. Y en ese sentido, digamos que la necesidad que había es un propietario de un lote se reúne con un constructor y el constructor le dice al propietario del lote, le dice, déjeme, yo construyo en su lote un edificio y cuando termine de construir el edificio, le doy 4 inmuebles. Entonces, bajo cuatro inmuebles resultantes del edificio, es decir, 4 apartamenticos del edificio se los doy. Y entonces normalmente pues nos vamos a la fiducia mercantil, pero pues digamos que cuando es un negocio que no tiene, digamos que unas connotaciones complejas, el constructor tiene un grupito de amigos y quieren poner la plata para hacer el edificio, los costos no son muy altos, la inversión que hay que hacer no es muy alta, pues de pronto no justifica meternos en un esquema complejo de fiducia, de fiducia mercantil y lo podemos hacer a través del fideicomiso civil. Entonces, en ese caso, lo que dijimos fue, la propiedad la afectamos a fiducia civil, la afectamos a la fiducia civil, devuélvase por favor la otra diapositiva, perfecto, la afectamos a fiducia civil, nombramos un administrador, ese administrador desarrollador de proyecto hace las edificaciones, organiza todo el tema constructivo, saca licencias, demás. Como administrador hace unas construcciones se construye el edificio con la carga de que los inmuebles que le comprometía al fideicomitente se los restituyo y los demás se los transfiero a otros beneficiarios que fueron los que me apoyaron o fueron inversionistas que me apoyaron para poder construir este edificio. Es decir, una figura de funciones que quisiera tener en este tipo de negocios. Primera, el temor del propietario de la tierra de vendérsela sin que se la hayan pagado o escriturársela al constructor sin que se le haya terminado de pagar y sin la certeza de que le entreguen al final las unidades inmobiliarias. Para el desarrollador, iniciar un proceso de construcción sobre ese lote y que después el señor fideicomitente fallezca o lo embarguen o le embarguen el bien. Entonces, digamos que son como los miedos que tenemos en esa negociación y se nos ocurre que en este caso un fideicomiso civil nos podría funcionar muy bien y cumpliría con todos los objetivos. No me embargan, queda en administración y quedamos sometidos a un tiempo determinado. Entonces, en X tiempo, usted, señor constructor, tiene que haber terminado el proyecto. Si no ha terminado el proyecto, pues terminamos el negocio de fiducia y el bien sigue en cabeza del fideicomitente ya sin ningún tipo de afectación. Entonces, nos puede servir para el tema de desarrollo de proyectos inmobiliarios y esto tiene una connotación muy importante que se me olvidaba decirla al principio. Esta afectación de la propiedad de la fiducia civil para efectos de notariado y registro se tiene como un acto sin cuantía. Para efectos de notariado y registro se tiene como acto sin cuantía. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos cuesta lo mismo que transferir la propiedad, que hacer una compraventa, no nos cuesta lo mismo, ni nos cuesta lo mismo que constituir un usufructo, porque después en otra sesión les explicamos cómo funcionan los costos y la parte económica del usufructo. Entonces, ¿este negocio para qué? Es un facilitador, afecta a la propiedad, la vuelve inembargable y le pone el gravamen de pasar a otras cuando se cumple una condición. Importante este tema. Cuando la propiedad va a pasar ya a los terceros, ahí sí se van a generar
los costos de transferencia de dominio, que están entre el 2.5% entre notariales y el registro, es decir, ahí sí, pero en la etapa inicial no. Entonces, cuando lo hacen como un mecanismo de protección familiar, y el padre dice que cuando él fallezca, pues al final, cuando los bienes van a pasar ya a los hijos o a los que haya designado como beneficiarios, respetando los órdenes y prelaciones legales para la sucesión, eh, ahí que es nuestro aspecto importante. Doctora Adriana. No se te estaba oyendo. Ah, doctora Adriana, continuemos entonces. Hola, buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando, Adriana. Ahí Está ya te bien. escuchamos. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Adriana Salazar, soy la directora jurídica de Suárez y Gómez. Y bueno, como les comentaba el doctor Omar, vamos a hablar un poquito sobre la fiducia mercantil y cómo pues se aplica o cómo se ve en general en el mercado. Entonces, la fiducia mercantil se encuentra definido en el Código de Comercio, en el artículo 1226. Esta fiducia a diferencia de la civil, es de tipo mercantil, ¿sí? O sea, celebra actos mercantiles, a través de ella se celebran actos mercantiles. Básicamente, la fiducia mercantil o la estructura de esta fiducia es un negocio jurídico a través del cual una persona que se denomina fideicomitente transfiere el dominio, a diferencia de la civil, hay una transferencia de dominio real y material de los bienes a otra persona llamada fiduciario. ¿Para qué? El fiduciario ahí cumple como una función de administración y de enajenación de dichos bienes conforme a unas condiciones o a una finalidad específica que determinan las partes en el contrato fiduciario. Cuando se celebra este contrato fiduciario, se hace la transferencia de esos bienes, se crea un patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo es un conjunto, ese conjunto de bienes que fueron fideikomitidos separado del fiduciario. A diferencia de la fiducia civil, el patrimonio autónomo no entra como tal al patrimonio del fiduciario, sino que crea un conjunto aparte, totalmente independiente. Y por ende, pues debe tener sus estados financieros aparte, su contabilidad aparte, toda la parte, digamos que contable y tributaria aparte. Recordemos también que el patrimonio autónomo es un sujeto de derechos y obligaciones. Por ende, puede adquirir o contratar con otros terceros. Toda esta figura básicamente se realiza con esa finalidad específica en provecho de los beneficiarios o fideicomisarios, pero aquí también es importante mencionar que el mismo fideicomitente puede ser a su vez beneficiario. Entonces, esto es muy importante saberlo porque yo como fideicomitente, como propietario de un bien,
que constituyo todo este esquema jurídico, puedo ser al mismo tiempo beneficiario una vez se cumplan, digamos que esas condiciones. Las características de esta figura jurídica es, uno, a diferencia de la fiducia civil, la fiducia mercantil solamente puede ser, o el fiduciario de esta figura, solo puede ser una sociedad que esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Como les comentaba, el patrimonio autónomo por el cual se constituye o lo integran esos bienes son segregados como tal del patrimonio del fiduciario. Y aquí se da la transferencia real y material de esos bienes. Eso es como característica, digamos que, principal de la fiducia mercantil. Los bienes objeto de la fiducia, igualmente como la fiducia civil, son inembargables, pero garantizan, digamos que las obligaciones que están contraídas por el propio patrimonio autónomo. Recordemos, o lo que le estaba diciendo, que el patrimonio autónomo puede ser sujeto de derechos y obligaciones. En ese sentido, garantiza esas obligaciones que el patrimonio autónomo contraiga con esos terceros. El fiduciario cumple con las instrucciones de administración que son dadas por el fideicomitente, ¿dónde? En el contrato constitutivo del patrimonio autónomo y o a través de instrucciones, digamos que por fuera o en desarrollo o en ejecución de esa figura. El fideicomitente y el fideicomisario, como les comentaba, puede ser la misma persona, es decir, se puede suscribir eso en provecho de la misma persona o de terceros beneficiarios. Y en la fiducia mercantil, pues vemos que existen diferentes tipos de fiducia, como la fiducia de administración, de inversión, garantía, pago, inmobiliaria, entre otras. Estos tipos de fiducia, pues esperemos que en las próximas oportunidades o en los cafés fiduciarios de los miércoles podamos ir explicándolas ya al detalle cada uno. Sin embargo, pues quería traerle de pronto un ejemplo a todos en la parte de desarrollo de proyectos inmobiliarios, que es como lo más general que podemos ver o el uso común de la fiducia mercantil para desarrollo de proyectos inmobiliarios. Pero como vamos a ver en otras oportunidades, no solamente se usa para desarrollar proyectos inmobiliarios, sino para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para invertir, para dar una garantía a un bien. Todos estos tipos, digamos que lo queremos explicar más adelante. Pero entonces, en este caso de la fiducia inmobiliaria, básicamente nuestra calidad de fideicomitente es nuestro propietario del bien. Aquí miramos que hay diferentes clases o tipos de fideicomitentes. Y cada persona que haga un aporte para poder desarrollar ese proyecto inmobiliario va a tener esa calidad de fideicomitente. Entonces, vemos en el mercado, en lo general, para desarrollar proyectos inmobiliarios, es que hay fideicomitente propietario del bien o que aporta el lote o el bien donde se va a desarrollar el proyecto inmobiliario, fideicomitente que aporta recursos, fideicomitente constructor, fideicomitente desarrollador. Hay diferentes, digamos que, denominaciones que, digamos que la costumbre también ha dado en este tipo de negocios. Entonces, todas estas personas que son fideicomitentes hacen el aporte, se constituye ese patrimonio autónomo que estábamos conversando, y este patrimonio autónomo, ¿qué lo integra? Lo integra él o los inmuebles sobre los cuales se va a desarrollar el proyecto inmobiliario y los recursos económicos que nuestros inversionistas, es decir, ¿quiénes son los inversionistas? Nuestros terceros promitentes compradores de esas unidades resultantes del proyecto inmobiliario. Entonces, el patrimonio autónomo queda constituido por todos los bienes, muebles e inmuebles que se transfieran como tal a ese patrimonio autónomo. El titular del derecho es el fideicomiso, el patrimonio autónomo, como sujeto pues de derecho. Una vez se cumplen esas condiciones que se establecen en el contrato, pues estas condiciones van a depender mucho de cada negocio, de cada proyecto, cambian. El fiduciario entonces lo que hace es transferir las unidades resultantes del proyecto inmobiliario a esos promitentes compradores o inversionistas, si se quiere, para que ellos ya tengan como tal la titularidad jurídica de cada unidad individualizada. Aquí es importante mencionar que este esquema no solamente se usa para, digamos que el proyecto común y corriente, que es construye el proyecto, individualiza las unidades inmobiliarias y luego las vende. Aquí nosotros manejamos también otras figuras
como por ejemplo la venta de derechos fiduciarios, que solamente es una participación que cada inversionista tiene dentro del mismo patrimonio autónomo. No es como la propiedad del área o de la unidad individualizada, sino que es una participación. De pronto aquí también podemos hacer como otro café sobre este punto que me parece súper importante, y lo podemos mirar, digamos que, y ampliar un poquito más. Pero lo que quiero dejarles el mensaje es, la fiducia mercantil se puede usar para muchas cosas y no solamente para este ejemplo en general o de pronto el desarrollo del proyecto inmobiliario, sino que se puede, digamos que, usar para inversión, para administración, para garantía. Ya no es la hipoteca, por ejemplo, sobre el inmueble. Podemos crear un fideicomiso en garantía para poder garantizar esas obligaciones que ustedes tengan con terceros. Bueno, les voy a hablar un poquito entonces, eso con respecto, digamos que la fiducia mercantil era como a grosso modo para que todos podamos recordar y tengamos presente, digamos, los conceptos. Sobre el encargo fiduciario, a diferencia de la fiducia mercantil, en el encargo fiduciario no hay transferencia de bienes, ¿sí? Lo que hay aquí es una entrega en administración de esos bienes. Por eso nuestra norma colombiana ha definido que el encargo fiduciario es una especie de mandato. Es decir, una persona que es mandante, que es propietaria de un bien, le encarga a otra persona que administre o cumple una finalidad específica, pero sin transferirle como tal la propiedad del bien. Esto es muy importante que lo diferencie. Acá podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos del encargo de preventas en un desarrollo de un proyecto inmobiliario. Entonces, el encargo de preventas básicamente es la fiduciaria se encarga de recaudar los dineros, ¿sí?, de estos inversionistas para cumplir una finalidad. Entonces, acá vamos a verlo un poquito más gráfico de cómo funciona este tema. Entonces, el fideicomitente, que ya sabemos quién es, ¿cierto?, quiere desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces, él suscribe con la fiduciaria un contrato de encargo fiduciario. ¿Para qué o cuál es la finalidad? Como les decía, la fiduciaria debe captar esos dineros de los inversionistas que son denominados encargantes. Los encargantes son quienes están interesados en adquirir o participar o comprar esas unidades resultantes del patrimonio autónomo. O no solo eso, participar en derechos fiduciarios, como les decía ahorita, la figura que podemos también mirar. Cuando se cumplen esas condiciones, que es lo que denominamos el famoso punto de equilibrio, ¿sí? Cuando se cumplen esas condiciones, entonces la fiduciaria ahí es donde desembolsa el dinero recaudado al fideicomitente. ¿Esto para qué se realiza? Uno, para dar garantía o seguridad jurídica a todos los participantes del negocio, tanto los encargantes como los fideicomitentes, el propietario del bien, porque normalmente en desarrollo de proyectos inmobiliarios, el fideicomitente dueño del lote no es el mismo, en muchas veces, que el fideicomitente desarrollador o constructor del proyecto. Entonces, es para darle seguridad jurídica a todos los intervinientes. Aquí es importante mencionar un tema y es la captación de dinero. En Colombia, las únicas personas o entes autorizados para captar dinero del público son aquellos que estén autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Básicamente es los bancos como tal y las entidades fiduciarias. Entonces, eso es importante mencionarlo para el desarrollo o la captación de dinero del público. Características del encargo fiduciario. Entonces, como les decía, son solo las sociedades fiduciarias que estén vigiladas por la superfinanciera pueden ser o pueden administrar estos encargos fiduciarios. No hay transferencia de la propiedad de ningún bien, por lo tanto, a diferencia de la fiducia mercantil, no se constituye un patrimonio autónomo, no hay un sujeto aparte que pueda tener derechos u obligaciones. Y estos bienes son embargables, como no salen de la propiedad como tal de el inversionista o de quien lo aporta,
entonces los bienes pueden ser embargados. Los encargantes, pues como les comentaba, ponen a disposición de la sociedad fiduciaria esos recursos para que éste simplemente los administre, ya dependiendo las condiciones establecidas en el encargo fiduciario. Y una vez el fideicomitente pues declara ese punto de equilibrio, pues la sociedad lo que hace es entregar esos dineros captados por los inversionistas al constructor, desarrollador, al fideicomitente en general, para que pueda iniciar ya el desarrollo del proyecto. Este encargo fiduciario, normalmente o en la práctica, vemos que su duración es un poco más corta a la fiducia mercantil. ¿Por qué? Porque esta es una figura transitoria, temporal, en la cual simplemente es recaudar esos dineros del público para poder llegar a un punto de equilibrio. Entonces, esto es básicamente encargo fiduciario y la diferencia de la fiducia mercantil. Entonces, esto es lo que les quería de pronto conversar un poquito hoy. No sé, doctor Omar o doctora Angélica, si de pronto tienen alguna anotación sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Adriana. Digamos que tres figuras que hemos visto hoy para recapitular. Primero, fideicomiso civil, que es una figura de afectación de la propiedad absolutamente civil para los ciudadanos de a pie, que la pueden constituir, protege los bienes siempre y cuando el fideicomitente sea distinto al fiduciario, lo hacen embargables. Hay que respetar los órdenes de sucesión si lo queremos hacer para una transición rápida en temas de sucesión. El segundo tema es fiducia mercantil, que es otra cosa, digamos que tiene el mismo nombre de fiducia, pero una es civil y otra es mercantil y eso las hace totalmente distintas. Acá hay una afectación de la propiedad y en la fiducia mercantil, como contaba la doctora Adriana, hay una transferencia real de dominio desde el punto de vista legal, porque ahí hay que hacer la anotación y es que desde el punto de vista contable, por ejemplo, hoy por hoy, desde el punto de vista contable, esa transferencia pues es más relativa por un tema de normas internacionales y después digamos que haremos un poquito de énfasis en eso. Entonces, fiducia mercantil, sí se transfiere el dominio a una fiduciaria para que con ello se constituya un patrimonio que es autónomo e independiente de los activos del fideicomitente de la fiduciaria y que va a quedar afectado a una finalidad específica en el desarrollo del negocio. La finalidad, como yo digo en estos negocios de fiducia mercantil, la finalidad es lo que a ustedes les pueda ocurrir en la cabeza. La fiducia mercantil no es un negocio en sí mismo, es un vehículo para que se hagan otros tipos de negocios. Entonces, eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues esto es un facilitador para un negocio. Yo le entrego unos bienes a una fiduciaria que tiene unas calidades especiales, vigilada por la Superintendencia Financiera, con un patrimonio técnico adecuado y que tiene que seguir con unas reglas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que regulan su profesión. Y esos bienes con la carga de que se administren por la fiduciaria y se cumpla esa finalidad, que es cualquier negocio. La doctora Adriana contaba un poquito cómo funciona la fiducia mercantil inmobiliaria. Después haremos una conversación especial para ese punto. Y finalmente, pues el encargo fiduciario, que no hay transferencia de dominio, tampoco hay una afectación a la propiedad, simplemente es una mixta ahí como entre un mandato y una administración de bienes, sin que el fiduciario en ese caso se haga propietario para llevarlo a un patrimonio autónomo, sino que los tiene en administración. Me gusta el ejemplo más muy claro, el ejemplo de las preventas. Hay otro ejemplo que es con títulos y es fiduciaria. Mire, le entrego estos cheques de gerencia. Téngame ahí estos cheques de gerencia, no los va a consignar. Téngame estos cheques de gerencia. Y cuando llegue la escritura pública de un negocio que hice con un señor por allá registrada, entonces entréguele los cheques de gerencia. Y esa es una figura también de un encargo a una fiduciaria.
Bueno, como hemos dicho, pues mientras ustedes se están arreglando para ir a la oficina o van camino ya a la oficina, en la forma que hayan escogido para hacerlo, los miércoles vamos a estar conversando sobre negocios fiduciarios. Si saben de negocios fiduciarios, cuéntenos, refiéranos, que nosotros todos nos colaboramos y vamos generando riqueza. Hagan parte de la fuerza comercial por interno. Le pueden escribir su correo electrónico para ser parte de la fuerza comercial externa de Piensas, la primera estructuradora de negocios fiduciarios del país. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Ya hay varios compañeros acá participantes que tienen ya la segunda estrellita para lograr el desayuno. La próxima semana eh, los esperamos nuevamente por acá y recordarles, si tienen compañeros, amigos que también quieran invitar a este webinar, pues perfecto, bienvenidos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, un feliz miércoles. Muchas gracias, doctor Omar, doctora Adriana, por su importantísima participación y como lo han mencionado, vamos a estar realizando estos cafés todos los miércoles. Muy bienvenidos y refiero